Empecemos por lo que considero el mayor culpable, la falta de globalización. Muchos de los éxitos de los que han disfrutado muchas naciones del mundo se deben a la globalización. ¿Qué es la globalización? Bueno, es la palabra utilizada para describir la creciente interdependencia de las economías, culturas y poblaciones del mundo, provocada por el comercio transfronterizo de bienes y servicios, la tecnología y los flujos de inversión, personas e información. En este empeño por hacer del mundo una gran aldea global, la globalización es el arma principal. Desgraciadamente, es un arma con la que América Latina ha andado realmente a tientas. Muchas de las naciones latinoamericanas han permanecido cerradas al mundo. Esto incluye a pesos pesados como Brasil y Argentina, que no se han librado de las luchas de la región. Los dos son especialmente culpables porque, a pesar de ser algunas de las economías más grandes, sus cifras comerciales son tristes de ver. El comercio representa una parte exigua de sus PIB, algo que no debería ser así, sobre todo porque las naciones no están precisamente en auge. Por decirlo de algún modo, como región, el intercomercio es mínimo según las métricas internacionales. Va a la saga de otros lugares. De hecho, América Latina y el Caribe como región están 11 puntos porcentuales por debajo de la media mundial, es decir, un 45% frente a una media de referencia del 56%. Si se tiene en cuenta que en los años 90, América Latina parecía preparada para un crecimiento considerable, incluso por delante de sus homólogos de la época, la realidad actual resulta sorprendente. Naciones como Corea del Sur y Singapur solían ser rivales de países como Brasil y Argentina, pero hoy se erigen como sus superiores. Estas naciones que han superado a las latinoamericanas se han abierto verdaderamente al mundo y, como consecuencia del comercio y sus beneficios asociados, han visto cómo se cerraba la brecha de riqueza con el mundo desarrollado. Esto contrasta fuertemente con América Latina, que parece mantenerse a duras penas. La pregunta que se nos plantea es ¿por qué América Latina no ha sido capaz de prosperar en un mundo más conectado? Como en todas las cosas, hay varias razones, muchas de las cuales abordaré en unos momentos. Pero el principal culpable es la falta de regionalización. Es decir, el intercambio de comercio, dinero y conocimientos dentro de la propia América Latina. Y sí, aunque esto no sea más que una versión más pequeña y contenida de la globalización, no se puede salir al mundo a comerciar si uno se cierra incluso a sus propios vecinos. Las naciones latinoamericanas son ricas en recursos. Muy ricos. Si se dedicaran más esfuerzos a crear vínculos y afiliaciones regionales, el comercio dentro de la propia América Latina alcanzaría niveles sin precedentes. Para lograr este objetivo, se requieren cambios significativos en áreas como la educación, la automatización y las inversiones públicas. Quizá más que cualquier otra cosa, se necesita un cambio de mentalidad que parece estar solidificado en la población de la región. Gran parte de la razón por la cual la regionalización no ha arraigado completamente es simplemente porque hay vínculos intrarregionales débiles entre las naciones latinoamericanas. Si miramos a Europa como modelo, las naciones europeas han asimilado por completo el concepto de trabajar juntas y tener lazos fuertes. En América Latina, esto no es así. Y aunque parezca mentira, la falta de fuertes lazos regionales termina teniendo tres deficiencias que corroen toda la región. Permítanme explicar. Los académicos de las cadenas globales de suministro, o como ellos las llaman, las cadenas de valor globales, muestran cómo ser parte de la manufactura y la producción internacional atrae inversión y tecnología, enseña a los trabajadores nuevas habilidades y mejora la capacidad de gestión. Abre espacio para que las fábricas y negocios locales mejoren sus procesos y fabriquen componentes o bienes más sofisticados y de mayor precio. Estos estudios también muestran que, sin fuertes lazos comerciales con naciones vecinas, los trabajadores y consumidores tienden a quedarse en los extremos menos productivos y menos valiosos de las cadenas globales de suministro, limitados a enviar materias primas y traer productos terminados, una realidad que probablemente suena demasiado familiar para los latinoamericanos. La naturaleza de las exportaciones en América Latina ha permanecido en gran medida sin cambios y sin diversificación. Sigue leyendo. Cuando las cadenas de suministro regionales son tan limitadas, estas importaciones tienden a tener poco contenido local. Lo que resulta de esto son productos que, en lugar de apoyar, compiten con los proveedores y empresas nacionales. ¿Por qué Latinoamérica está al borde del colapso? Desde la espiral de desempleo y la inflación fuera de control hasta la deuda insostenible, descubre cómo varios países han caído en el mismo modelo de lucha y dolor. Hasta donde alcanza la vista, hay interminables líneas de comida que se extienden hasta el horizonte. Desde lejos, se podría perdonar que piense que se trata de una gran corriente de agua, pero no, este arroyo está lleno de rostros humanos hambrientos.
Una pequeña charla con ellos revelará los mismos problemas, una espiral de desempleo, una inflación fuera de control y una deuda insostenible. Lo que resulta chocante es que no se trata de un caso aislado en un país atrasado. No, se trata del panorama de varios países latinoamericanos. El modelo de lucha y dolor parece haberse apoderado de la otrora gran región y haber derivado en esto. Las colas de personas hambrientas esperando una comida se han duplicado en Brasil durante los 2 últimos años, con una inflación de los alimentos que alcanza el 20%. Esta inflación desorbitada ha sido denunciada por el director de la estación del Instituto Hambre Cero en Venezuela como la más alta del mundo. Uno de los problemas, junto con el aumento de la delincuencia en Río de Janeiro, donde ha habido un aumento de la violencia, robos y tiroteos que están ocurriendo en lugares que antes se consideraban seguros. Los casos de desnutrición infantil en el país han aumentado junto con el hambre. Detrás de cada puerta, se encuentra una familia desesperada que lucha por ganarse la vida en Colombia. ¿Cómo han llegado las economías latinoamericanas a esta situación? ¿Qué factores han llevado a varias naciones diferentes de la región a tener lo que en última instancia parece el mismo modelo y, por tanto, el mismo tipo de luchas? Y, por último, ¿cómo afectan los fracasos de América Latina a la comunidad mundial en su conjunto? Entremos en materia. Se trata de América Latina en general. Se entiende por América Latina todo el continente de América del Sur. México, América Central y las islas del Caribe también pueden incluirse en esta descripción. Lo que quiero decir es que América Latina está formada por muchas naciones. Los pueblos de América Latina comparten una historia de colonización por parte de españoles y portugueses desde finales del siglo XV hasta el siglo XVIII, así como movimientos de independencia de España y Portugal a principios del siglo XIX. Ahora bien, varias de estas naciones comparten una herencia común, pero también presentan diversas diferencias. A efectos de nuestro debate de hoy, me referiré a las economías latinas en un subconjunto de la región. Pero, por favor, tómese el tiempo de buscar los países individuales y las bellezas que tienen. ¿Quién sabe? Podrías estar planeando unas vacaciones allí muy pronto. 2. Costa Rica. Además, tómate un momento para darle a me gusta a este video. Su apoyo hará maravillas para el canal con el algoritmo. También comenta a continuación. ¿En qué temas económicos de qué país te gustaría que me sumergiera? Estoy trabajando en una serie económica que cubre varias naciones y regiones, y estoy abierto a empezar con las economías nacionales más demandadas para esa serie. Así que coméntenlo. Volviendo al tema, si nos fijamos en el rendimiento económico de América Latina, es mediocre en el mejor de los casos, y eso es estirar la verdad. Unas economías un poco mediocres no resultan chocantes, pero sí se tiene en cuenta que América Latina es una de las regiones más bendecidas del planeta. Con tantos y tan abundantes recursos naturales, la razón de su lucha se vuelve cuestionable. Venezuela es un buen ejemplo. Como nación, Venezuela es extremadamente rica en petróleo. Estoy hablando de los niveles de riqueza del Pato Lucas, pero esto no se traduce en el balance final de la nación. Hay escasez alimentaria y falta de estabilidad en el país. Este panorama es común en varias naciones latinoamericanas. En cierto modo, es un enigma. Merece la pena profundizar en cómo algunas de las naciones más ricas del mundo del siglo XIX son ahora las más propensas a la crisis. Por lo que he visto, el colapso de la economía latinoamericana se reduce a unos pocos factores clave. La mayoría de los vídeos en YouTube hablan de algunas razones, y aunque algunas pueden ser ciertas, no son las razones del colapso de América Latina. Son solo los síntomas de problemas mayores. ¿Cuáles son esos problemas mayores? Veámoslos. Si nos estás viendo desde América Latina, quizá puedas hacer un autoanálisis de tu país para ver si te sientes identificado. Con toda la competencia interna y minimización, terminamos con una producción nacional reducida y, a largo plazo, un crecimiento económico potencial limitado. Ahí es donde radica el problema. El modelo actual que América Latina ha adoptado limita su propio crecimiento, y nos encontramos en un punto en el que la mayoría de estas economías han limitado su crecimiento nacional a pesar de tener el potencial de ser más grandes de lo que son actualmente. Por lo tanto, no es sorprendente que en América Latina menos del 20% del comercio tenga lugar dentro de la región misma. Esto podría explicar este crecimiento lento y la debilidad de los lazos. Las ramificaciones económicas que se derivan de esto solo sirven para perjudicar esta economía latinoamericana, y por lo tanto, esto comienza a manifestarse de otras maneras, trayendo problemas como el que voy a tocar. Cuanto más nos adentramos en este video, más claros serán los efectos bola de nieve. El precio de la carne en Brasil ha aumentado casi un 40%. La inflación ha duplicado el precio de los productos alimentarios básicos
básicos como el arroz. La inseguridad alimentaria en Brasil ha aumentado 4 veces más que el promedio mundial. El aumento en los precios del combustible e inflación récord superan el 11% anualmente. La situación es tan grave en Brasil que los expertos comparan la economía más grande de América Latina con la de algunos de los países más pobres del mundo. La inflación ha sido una espina en el costado de América Latina desde hace mucho tiempo, y los últimos años han sido especialmente difíciles. Después de que la pandemia lo arruinara todo para América Latina, la invasión rusa de Ucrania dificultó su recuperación. Esto se acompañó de cargas pesadas, con naciones como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú experimentando altos niveles de inflación, en muchos casos rompiendo récords. El aumento de la inflación fue impulsado inicialmente por el aumento de los precios de los alimentos y la energía, pero se amplió, reflejando la política monetaria, la inercia y las prácticas de indexación salarial, así como una fuerte recuperación de la demanda, inicialmente para bienes, pero más tarde también para servicios.